Muchas gracias a la Universidad Francisco Marroquín, que nos acoge en este annual meeting de la LACDE y que lo ha hecho de forma tan maravillosa. Y muchas gracias muy sinceras a todos ustedes. Y se las doy porque yo no vengo aquí a ofrecer nada. Vengo a pedir colaboración, ayuda, consejo, observaciones, comentarios, críticas y acaso refutaciones. Tiempo tendrán para discutir lo que traigo yo aquí hoy, que es un work in progress, es un trabajo en curso de elaboración. A diferencia de lo que hicimos el año pasado y que lo hicimos mejor por dos razones, porque trajimos un trabajo completo, yo me quedé varado en un aeropuerto, no pude llegar, y alguien presentó mi trabajo, nuestro trabajo, de mejor manera de lo que lo hubiera podido hacer yo mismo. Bueno, el trabajo arranca de una distinción básica en economía y en contabilidad, una primera distinción, la distinción entre beneficios contables y beneficios económicos, y trata de acarrearla al mundo del derecho gracias a otra distinción, esta vez una distinción puramente jurídica, la que media entre rules y estándares, entre reglas y principios. El concepto de beneficio contable lo conocemos todos aquellos que trabajamos en el mundo económico y nos relacionamos con empresas. Un beneficio contable es el ingreso menos el coste explícito de sus recursos. Leemos una cuenta de pérdidas y ganancias, revenues, facturación, y empezamos a restar personal, acopios o materias primas, seguridad social, beneficio bruto de exportación, margen, etc. El concepto de beneficio contable es bastante sencillo y está bastante bien establecido. Facturación menos costes explícitos, ingresos menos costes explícitos. El concepto de beneficio económico es un poco distinto, porque cuando hablamos de beneficio económico nos referimos a los ingresos menos el coste de oportunidad de sus recursos. Y esto último incluye los costes explícitos, por supuesto, pero también los implícitos, tales como las externalidades negativas o los mismísimos costes de oportunidad. En contabilidad, el gap, la grieta entre el concepto de beneficio económico y el concepto de beneficio contable se refina, se cubre un poco gracias a conceptos tales como el de valor económico añadido, generalizado por Stuart a partir de los años 90. No voy a desarrollar esta idea. Valor económico añadido es una refinación del concepto de beneficio contable, puramente contable, y tiene en cuenta que el beneficio sería algo así como los beneficios generados por la empresa menos el coste de financiar el capital de la compañía. Esto es una manera de aproximar el beneficio contable al beneficio económico, y a mí lo que me interesa es acarrear, llevar el concepto de beneficio económico al mundo jurídico en ámbitos en los cuales este acarreo plantea serias dificultades desde el punto de vista de la configuración básica de un sistema jurídico. ¿Por qué? Porque en las sociedades liberales, en un sentido amplio, ni los gobiernos, ni los jueces, ni los parlamentos, en adelante hablaré de gobierno, suelen imponer a los individuos o a las organizaciones obligaciones de sustanciar beneficios económicos hipotéticos. Es decir, los gobiernos no suelen imponer a un individuo o a una organización más o menos eficiente la obligación o el deber de ser aún más eficiente. O tampoco suelen imponer a un individuo la obligación de no cesar en su actividad históricamente eficiente, en mayor o menor medida. No suelen hacer tal cosa. Efectivamente,
quiero adelantarme a una objeción que a veces me he encontrado cuando he presentado este trabajo en elaboración. El gobierno puede expropiarle a alguien su propiedad, pero si expropia ha de pagar una compensación, ha de pagar un justiprecio. Y ahora la cuestión que yo me voy a plantear, y que formularé de varios modos distintos, es muy sencilla. ¿Puede el gobierno imponer a una persona física o jurídica, a un individuo o a una organización, la obligación de comportarse más eficientemente de cómo lo hacía hasta la fecha? ¿Puede hacer eso un gobierno en una sociedad liberal? ¿Puede hacerlo en mi sistema jurídico? El trasfondo de esta cuestión, que es la que vertebra el trabajo en curso de elaboración, es triple. Ocasionalmente, adelanto la respuesta, ocasionalmente los gobiernos pueden imponer obligaciones de mejorar o de mantener eficiencia, ocasionalmente. Y si lo hacen con generalidad, hay una limitación bastante estricta. Así que adelanto las tesis que voy a tratar de construir en los minutos que me quedan de exposición. De momento, les diré que el trasfondo que subyace a la idea de un gobierno de imponer esa obligación o de gravar al sujeto, persona física o persona jurídica, por los beneficios hipotéticos puramente potenciales que no ha obtenido, pero que podría haber obtenido, esa idea tiene un triple trasfondo. El gobierno puede querer hacer eso por razones distributivas, y de hecho lo hace a veces, veremos algún ejemplo. El gobierno puede querer hacer eso por razones puramente económicas, para incentivar, a veces de forma expeditiva, el mantenimiento o la mejora en la eficiencia del individuo o de la organización, o puede hacerlo, finalmente, por razones extractivas, lo que podríamos llamar el available pocket approach. Al propietario de un bien inmueble se le puede gravar con obligaciones o con cargas fiscales derivadas de la potencial ineficiencia económica de su actuación histórica de forma mucho más sencilla que al propietario de un bien inmueble o al propietario de su propio capital humano. Es un attainable pocket, porque es un fixed asset, es un inmueble. Bueno, a mí me interesa el segundo motivo, me interesan aquellos casos en los que el gobierno intenta forzar conductas más eficientes que las históricas o mantener el nivel histórico de eficiencia por razones económicas. ¿Por qué? Bueno, porque según podemos leer en el informe, en el report publicado por el World Economic Forum de este año, 2013-2014, el World Economic Forum es una organización no gubernamental, residencial en Davos, Suiza, y que publica un índice de competitividad global, the Global Competitiveness Index, un índice que elaboran el economista germano-suizo Klaus Schwab y el economista catalán Xavier Sala Martín. Nos indica que España, mi país, ocupa un discreto lugar en la clase media, el 27. A mí me gustaría ocupar al 20. No pido que ocupe el primero, lugar que ocupa Suiza, ni el segundo, lugar que ocupa Singapur, ni el tercero Finlandia, el cuarto Alemania, el quinto USA, el sexto Suecia, etc. Pero me gustaría mejorar. Ahora, no estoy, como jurista, absolutamente seguro de que la imposición generalizada de una obligación de sustanciar beneficios económicos potenciales y, por lo tanto, hipotéticos, sea, en términos generales, una buena idea. Y entonces ya voy a formular, gracias a la segunda distinción, las tesis que vamos a tratar de defender en este papel, que son las tesis sobre el acarreo del concepto de beneficio contable en la economía y de cerrar la grieta entre beneficio económico y beneficio contable y tratar de ver cuándo el gobierno puede forzar la obtención de beneficios económicos. Bueno, la tesis que nosotros sostenemos, nosotros somos un joven civilista y economista que se llama Antoni Terra, a quien voy a perder en los próximos meses porque se va a Stanford a un programa extraordinario al que a mí me habría gustado ir hace muchos años, y un joven tributarista
español que se llama Alberto Vega. Nosotros tres estamos en esa idea porque yo ya me he olvidado de casi toda la economía que sabía y no sé nada de derecho fiscal y necesito jóvenes cerebros. Bueno, pues los tres estamos perfilando la siguiente tesis. El gobierno, en una sociedad liberal, puede imponer reglas que establezcan deberes de mantener o de mejorar la eficiencia de conductas de forma insular, pero no de forma general. Es decir, el gobierno lo que no puede es diseñar y aplicar un número infinito de reglas, un número muy grande de reglas que proyecten sobre todo tipo de ciudadanos o sobre todo tipo de empresas la obligación de sustanciar beneficios económicos potenciales, porque resulta que su actividad histórica no era suficientemente eficiente o no bastante eficiente a ojos del gobierno. En cambio, lo que sí puede hacer el gobierno, lo que siempre ha hecho el gobierno, incluso antes de que hubiera gobierno, es obligar a individuos y a organizaciones a mejorar o mantener niveles de eficiencia, sustanciando beneficios económicos potenciales, mediante estándares, mediante principios. Buena fe, business judgment rule, etc. Eso se puede hacer con carácter general. Y vamos a ver algunos ejemplos. Recordemos por un instante la distinción entre rules y estándares. Para aplicar una regla, para aplicar una rule, nos basta con conocer los hechos que desencadenan su aplicabilidad. Una máquina podría hacerlo. Prohibido conducir a más de 120 kilómetros por hora. Ponemos una máquina, un radar, y es muy fácil aplicar esto. En cambio, un estándar, para aplicar un estándar, hay que formular juicios de valor. No los puede aplicar una máquina. Hemos de interponer a un humano, a ser posible, a un humano sabio y experimentado. En el caso de que el piso esté helado, hay que conducir a una velocidad más moderada que la que establecen las regulaciones del tráfico general. Una velocidad diligentemente moderada. Eso, para aplicar ese estándar, nosotros necesitamos de la intermediación de un humano. Hoy por hoy al menos. Las rules, las reglas, son más incomodantes, más intrusivas, más insidiosas, pero por el mismo hecho de que son reglas, son más concretas que los estándares y pueden definir las circunstancias en las que se base su aplicación, y la imposición insular, circunstanciada, de obligaciones de sustanciar beneficios económicos hipotéticos, tolera los estándares de due process of law, de libre desarrollo de la personalidad, de libertad de empresa en organizaciones descentralizadas propias de sociedades liberales avanzadas. En cambio, la necesidad de aplicar principios como la buena fe en casos de incumplimiento flagrante que pueden ser protagonizados por cualesquiera agentes sociales, individuales o corporativos, está justificado en mayor medida. ¿Por qué? Bueno, esta es una universidad que recuerda la grandeza de la escuela austriaca. Cuando acabó la miseria de la Segunda Guerra Mundial, Ludwig von Mises convenció al jefe de la socialdemocracia austriaca para que no imitara el ejemplo de los bolcheviques. Von Mises decía que el socialismo era inviable y la historia le dio la razón. Yo recuerdo que de joven había leído a von Mises, mis compañeros muy a mi izquierda me decían: ¿cómo lees a este viejo economista austriaco vendido al capital? Y, hombre, porque es que lo que dice tiene sentido, it makes sense. Después de muerto, la historia le dio la razón. El socialismo real fue inviable. Entonces, la habilitación al gobierno de una facultad de dictar infinitas reglas que permitan controlar comportamientos hipotéticamente eficientes en la imagen de un gobernante sería una auténtica locura, y no necesito un ejército de económetras para sustanciar esa afirmación. Creo que no. Me basta con la historia. En cambio, si es cierto que cómo soy, cómo seguiré siendo y cómo seré es asunto mío y no es incumbencia de mi gobierno, y lo mismo puedo decir en términos generales de mi empresa, si soy el empresario, que el gobierno me imponga
deberes basados en principios muy generales cuyo incumplimiento flagrante podría ser sustanciado por 10 o 12 jueces experimentados, no me resulta nada poco familiar, sino que creo que es frecuente. Y ya para acabar, porque yo quiero exponer la tesis, razonarla mínimamente y luego someterme al veredicto del debate, no solo hoy, sino de los próximos días o semanas para perfilar esta tesis, pondré algunos ejemplos tomados de mi propia jurisdicción. Yo soy abogado y solo soy abogado en España, y que ilustran lo que he tratado de decir. Los contratos civiles y mercantiles se integran de acuerdo con un principio de buena fe, artículo 1258 del Código Civil. Y comportamientos absolutamente desleales, en el sentido de manifiestamente ineficientes y contrarios a toda lógica económica, que implicaran defraudación o algo parecido de las pretensiones de la contraparte, podrían generar una pretensión por parte de la contraparte. El ejemplo más claro en derecho español, el más masivamente aplicado, es el principio de buena fe aplicado a los contratos laborales, a las relaciones laborales. Esto está en el artículo 5, letra A del Estatuto de los Trabajadores, en el cual se dice que el trabajador ha de cumplir con las obligaciones concretas, fíjense en la expresión que usa el Estatuto, rules, obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la buena fe. Es decir, que el empresario o en el convenio colectivo puede haber reglas específicas bastante detalladas, pero circunscritas a obligaciones concretas en el puesto de trabajo. Y la buena fe funciona como un principio, un estándar general, cuyo incumplimiento flagrante genera o desencadena la posibilidad de que despidan al trabajador. En el puro derecho civil, el excónyuge obligado a pagar una pensión compensatoria a su excónyuge puede acudir a mi despacho y decirme: profesor Salvador, ¿puedo dejar de trabajar y así dejar de pagar a mi excónyuge? ¿Puedo dedicarme a pintar en vez de seguir haciendo de profesor, de abogado, de contable? Bueno, a ver, tú tienes básicamente un contrato, y si no has llegado a un contrato con tu marido, con tu exmarido, con tu exmujer, el juez ha integrado una especie de contrato ad hoc, que se lo ha inventado. Y incumplir eso es problemático, pero el criterio de responsabilidad, el criterio que te obliga a ti a mantener un comportamiento más o menos generador de riqueza y que te permite pagar a tu excónyuge, es un criterio basado en estándares de buena fe. Es decir, lo que se restringe es la manifiesta mala fe, la defraudación de la posición jurídica de la contraparte. No se restringe el libre desarrollo de la personalidad de un exmarido o una exmujer, que en el caso de que todavía tenga que pagar una pensión por muchos años, pues está atado por su pasado. En derecho tributario español tenemos más casos. Uno muy significativo es la imputación de rentas hipotéticas, de beneficios económicos puramente hipotéticos, potenciales, al propietario de un bien inmueble que no lo alquila o no lo tiene destinado a una actividad económica y no lo usa como vivienda habitual. Por eso el legislador tributario no quiso gravar a los propietarios de viviendas habituales porque se perdía las elecciones, pero es por otra razón. Entonces, se le imputa como rendimiento hipotético una cantidad equivalente a entre el 1 o el 2% del valor catastral del inmueble, y eso incrementa la base imponible de su impuesto de la renta de las personas físicas, que yo pagaré el próximo fin de mes, y lo pagaré dándome a todos los diablos, porque suelo decir que en mi país pago impuestos suecos, pero no acabo de ver que los servicios sean equivalentes a los suecos. El Tribunal Constitucional español resolvió una cuestión sobre este caso, sobre este tema, y dijo que gravar beneficios económicos hipotéticos era correcto porque era gravar renta potencial y no era gravar renta ficticia, sino que era una renta razonablemente obtenible. La objeción técnica es que estamos entonces estableciendo un puente entre el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el patrimonio, entre el impuesto sobre la propiedad, las property taxes, pero no discutiré ese tema. Recientemente, y con esto acabo, legisladores autonómicos de mi país, en Andalucía, en Navarra, en Cataluña ahora, están imponiendo
esto Bob Cooder podría decir algo sobre ello, gravámenes específicos, claramente sancionatorios, digamos multas coercitivas, a entidades financieras propietarias de inmuebles que son viviendas, que están desocupadas o que han sido objeto de un proceso de desahucio, si no mantienen a los inquilinos, a los antiguos ocupantes en una relación más o menos modificada que pueda corresponder, o si no, sacan, digamos, esas viviendas al mercado. Es decir, hay en el derecho español algunos casos en los cuales existe esa obligación de sustanciar beneficios económicos hipotéticos. Y la distinción entre rules y estándares permite un poco acotar la casuística de forma razonable. Y además permite otra cosa que me interesa mucho decir al final. Y es que a mí me interesaría discutir con la judicatura española, con los jueces, que la doble consideración del concepto de beneficio contable y beneficio económico podría bien llevar a la tesis de que el beneficio económico hipotético razonablemente alcanzable limitaría la responsabilidad del deudor en casos en los que se aplicara la legislación correspondiente cuando ésta no fuera claramente sancionadora. Es decir, que no dejar al juez la libertad de imaginar beneficios económicos hipotéticos puramente especulativos. Bueno, esta ha sido la muy modesta tesis en la cual estamos trabajando y que intentaré finalizar pues, antes de que acabe el año, pero como me estoy quedando sin Research Assistance, pues voy a necesitar su ayuda, su contradicción, su objeción y sus comentarios. Muchísimas gracias.